reading from the letter of St. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, I Hermanos, ask then, ¿habrá desechado a su pueblo? Ni hablar. of course not. También For I too am a yo child of soy Abraham, israelita, descendant of Abraham, descendiente de Abraham, tribe of de la tribu de Benjamín. God has not rejected Dios you. no ha desechado al pueblo que él eligió. Do you not know what Pregunta the ahora, Scripture says ¿han about caído para no levantarse? pleads with God against Por us? supuesto que no. Hence I ask, Por haber caído they ellos, stumble, la salvación ha pasado a los of gentiles course not. para dar But through their envidia transgression, a Israel. salvation has come to the Gentiles. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es Now that decir, their transgression si su devaluación es la riqueza de los gentiles, their diminished ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? how much more Hay aquí una profunda verdad, hermanos. I do not want you to be Y unaware, para evitar pretensiones entre ustedes, so that no quiero que la ignoren. wise in your own El endurecimiento de una parte de Israel Israel durará hasta que entren de todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará, según el texto de la Escritura. the deliverer will Llegará de Sión el libertador turn away God. para alejar los crímenes de Jacob. This is my Así covenant será la alianza que haré con ellos take away. cuando perdone sus pecados. In respect to the gospel, Considerando el Evangelio, son enemigos y ha sido para su bien. election, Pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. the Lord will not abandon. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Bless the man Dichoso el hombre a quien tú educas, whom by al your que law, enseñas tu ley, giving him rest, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo, for the Lord will not porque el cast Señor no rechaza a su pueblo, nor abandon ni abandona su heredad. the judgment El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. were not the Lord my Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. I say, my foot Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. El Señor no rechaza a su pueblo. Aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. On a Sabbath, En aquel tiempo, entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos
le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini. Las tibi Christe. In some of the letters of St. Paul, En algunas de las cartas de San Pablo, él habla acerca de poner cosas. A veces dice, humility and kindness. pónganse las vestiduras de humildad y bondad y caridad. Estas, la humildad y la caridad en especial, son cosas que siempre debemos tener puestas. No debemos quitárnoslas. Si esperamos ser caritativos, debemos ser humildes. Si hemos de ser humildes, debemos ser caritativos. Y es lo que Jesús nos dice hoy en las Escrituras. La humildad y la caridad es algo para todos nosotros. Si deseamos ser caritativos, debemos ser humildes. Como una persona que desea ser caritativa y no es humilde, esa persona a menudo está haciendo la caridad por interés propio, o quizás por querer simplemente ser reconocido. Pero cuando realizamos caridad de humildad, entonces somos verdaderamente sensibles ante las necesidades de los demás. Esto lo tenemos en el contexto de este pasaje bíblico de hoy en el Evangelio, según San Lucas. Comienza como escuchamos en el Evangelio de ayer, cuando Jesús está sanando a alguien el día sábado y por supuesto los fariseos lo critican. Dicen, no está supuesto sanar el sábado, el día de descanso, es ilegal. Pero Jesús sana a esa persona porque esa persona tiene una necesidad mayor. Jesús está ahí para servir. Si leemos las Escrituras, Él no vino a ser servido, sino vino a servir, a entregar su vida como rescate para muchos. Así que Jesús sana a este hombre y es criticado, pero lo hace porque siempre está lleno de amor. Y sin embargo, aquí los fariseos no son capaces de ver por qué sanaría a alguien el día de descanso, el día sábado. ¿Por qué? Porque ellos no son humildes, porque no son capaces de ver las necesidades de otra persona, porque están tan enfrascados en sus propios intereses propios. Por eso Jesús ofrece esta parábola y dice, cuando entren a un lugar, no siempre tomen el puesto más alto, el puesto de honor, más bien tomen el último puesto, sean humildes. No se trata de siempre lograr el reconocimiento o ser vistos. Hay que ser humildes. Y un buen ejemplo de esto, de esta humildad, es San Carlos Borromeo, cuyo memorial celebramos hoy. San Carlos vivió en los años 1500, alrededor de la época hacia el final del Concilio de Trento. Y San Carlos Borromeo, de una edad muy temprana, recibió posiciones de honor, puestos de honor en la iglesia.
fue cardenal, arzobispo. But yet he didn't use this. I mean, Sin embargo, él no utilizaba esto, él no estaba en estos puestos para la glorificación propia. Utilizaba su estatus en la iglesia, sus altos puestos, para servir las necesidades de los pobres. Era conocido como alguien que quería educar a los católicos, que no sabían leer ni escribir, así que para poder enseñarles la fe. Él siempre también fue muy influencial y clave en edificar la educación en los seminarios y establecer la educación en los seminarios. Y luego cuando llegó un tiempo que hubo una gran hambruna en Milán alrededor del año 1776. Creo que no era hambruna, creo que era una plaga, perdón. En 1576, una plaga, pero él se quedó, todo el mundo huyó, él se quedó para asegurarse que el pueblo recibiera cuidado adecuado, que fueran alimentados, tuvieran ropas, utilizando muchos de sus propios su dinero propio, incluso se endeudó para que la gente pudiera recibir consuelo. Pero San Carlos Borromeo, al igual que Jesús, nos comunica hoy que era humilde, así como Jesús. Cristo fue su inspiración, por eso era capaz de servir tan eficazmente. La humildad, cuando somos humildes, también somos sensitivos ante la voz del Espíritu Santo. La persona humilde puede ser muy sensible a la voz del Espíritu porque la voz del Espíritu Santo siempre trata de comunicar a Jesús a nosotros, revelarnos a Jesús, mostrarnos quién es, y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos informa cuando estamos equivocados. Así que mientras más humildes somos, más dóciles podemos ser al Espíritu Santo para que nos pueda mostrar en qué estamos equivocados para poder reconocer nuestras faltas. La persona humilde reconoce sus faltas, dice, sí, he pecado, tengo tal debilidad. Cuando somos sensibles al Espíritu Santo en esta manera, somos capaces de ver las necesidades de los demás y responder con compasión y caridad. Esto lo vemos en la vida de Jesucristo. Creo que San Pablo lo comunica de manera hermosa y grande en Filipenses. Nos cuenta que Jesús no consideraba la igualdad con Dios algo así como ser algo de lo cual presumir. Más bien se rebajó, se hizo un siervo para estar igual a nosotros, se entregó por amor a nosotros. Y eso es humildad. Él vino para servir, vino a amar. Así pues, hermanos, miramos la vida de Jesús y tratemos de hacer la propia también. Un servicio humilde, viendo las necesidades de la gente, con buena caridad. Y también hoy pedimos oraciones, las oraciones de San Carlos Borromeo, para ser también como él, utilizar lo que Dios nos ha dado, no tanto para progresar en el mundo, utilizando nuestros talentos, sino utilizarlos para el bien de la humanidad, el bien común de todos nuestros talentos, para servir a la gente, para servirlos con amor y humildad, al igual que Jesús. Que Dios los bendiga a todos.